Efectivamente, teníamos pendiente de realizar y ejecutar 12 kilómetros. El año pasado se adjudicó, se están trabajando ya en el tema. Llevamos avanzados 4 kilómetros de acuerdo a las estimaciones que nosotros tenemos, y los otros 8 kilómetros restantes esperamos que se hagan en los meses siguientes y poder inaugurar el tramo de una vez este año. La empresa creo yo que será una de las más interesadas en avanzar en estos primeros meses. La obligación y responsabilidad nuestra en el ministerio es mantenerles al día sus estimaciones para que ellos no puedan parar y que ellos que tengan continuidad en el trabajo. Ingeniero, ¿para cuándo se prevé que pueda estar finalizado ya este proyecto? Yo no recuerdo cuánto tiempo se les dio, pero igual el plan es que el señor presidente lo pueda inaugurar este mismo año. Creemos que se está efectuando un buen trabajo. Aquí lo ha estado supervisando muy de cerca la Dirección General de Caminos y están realmente cumpliendo con las especificaciones técnicas por los cuales se les ha pagado. Este es concreto hidráulico. Nosotros tenemos una especificación ahí que para 10 años, ¿sí? Pero con los estudios de tránsito que se han efectuado, creo que al final la especificación es alta y la durabilidad va a estar para 15 años. En primer lugar, damos gracias a Dios, basta que se está concretizando ya otro frente de trabajo de esta carretera, y siento que estratégicamente pues esto nos beneficia, porque ya con este otro tramo que empiezan a trabajar, ya es difícil que nos dejen a medias los trabajos, ¿verdad? Y que realmente se culminen, que es lo que más deseamos todos los quichelenses, ¿verdad? La verdad es que la empresa ha trabajado fuerte, ha trabajado ya de noche, y esto nos complace a todos, pues, porque entre más avanza el proyecto, nosotros le agradecemos más al Señor que se está culminando un proyecto que por muchos años lo inauguraron en varias oportunidades, y que gracias al Señor pues se está concretizando todo este proyecto que va a ser de beneficio para todo el departamento del Quiché. Es una manera también de ayudar al prójimo, no solo dándole dinero, dándole comida, otro tipo de apoyo, sino que aquí definitivamente el pasaje hay que bajar, y yo siento que ese dinero que han estado pagando de más con el mal estado de la carretera, ya con una carretera de este tipo pues se van a ahorrar bastante dinero, y va a ser un pan más el que van a llevar a la mesa de la casa con este descuento que se le tiene que hacer al transporte ya con este tipo de carretera.